Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El futuro inmediato de Star Wars, con series de televisión como el Mandalorian, Masters, cada vez luce mucho más interesante, porque precisamente se está entrelazando cada vez más con otras famosas historias de la saga, ya sea de la época de las precuelas o de la trilogía original, como lo son las recientemente concluidas series animadas de Rebels o Clone Wars. Pero esto es crucial porque la historia ligada a Din Djarin y el pasado de los Mandalorianos siempre ha estado ligada de una u otra forma a los últimos 25 años antes de esta serie hacia todos los sucesos que están ligados al mítico sable oscuro y sus múltiples portadores. Y uno de ellos, claro, fue Bo-Katan Kryze, apenas unos años antes de la serie del Mandalorian, como lo vimos claramente en la serie de Rebels. Sin embargo, el final de la temporada 1 del Mandalorian no solo nos mostró la verdadera amenaza que significa el Moff Gideon en la serie, controlando ahí los restos imperiales, sino que sorpresivamente nos reveló por primera vez en la historia de Star Wars el sable oscuro en un live action y que este justamente estaba en su poder. Esto, claro, por obvias razones tiene enormes implicaciones en la historia, no solo en la serie del Mandalorian, sino también en la historia de estos guerreros acorazados, sobre todo al preguntarnos cómo rayos Moff Gideon logró arrebatarle el sable oscuro justo a su anterior portadora, Bo-Katan Kryze. Y pues parece, Masters, que Star Wars está listo para revelarnos todo esto en la segunda temporada del Mandalorian y en el futuro inmediato del canon, ya que precisamente ha habido varias filtraciones a manera de noticias en las últimas horas que indican que precisamente Bo-Katan Kryze, a quien también vimos en el final de The Clone Wars, volverá a la historia de la saga, pero ahora en su versión live action en la temporada 2 del Mandalorian. Ok, ya sé lo que están pensando, ¿cómo pasó esto o qué implicaciones tiene para el futuro de Star Wars en la serie? Pues justo explicaremos todo esto en 3 partes, Masters, a manera de puntos relacionados precisamente a cómo se conecta Bo-Katan, el sable oscuro, con la historia de Din Djarin y lo que están sembrando tanto Jon Favreau como Dave Filoni con la narrativa de The Mandalorian. Ok, en primer lugar debemos saber que la excelente fuente en Hollywood que es Slash Film liberó la exclusiva de que tenían conocimiento de que Bo-Katan Kryze volverá a la temporada 2 de Mandalorian, siendo interpretada por la famosa actriz Katie Sackhoff, una actriz, Masters, que interpretó tanto en Clone Wars como Rebels la voz en inglés de Bo-Katan Kryze, pero que también tiene un fuerte historial en el live action al participar en series como Flash o la gran serie de ciencia ficción que es Battlestar Galactica. Y esta información a su vez fue corroborada por otra gran fuente en Hollywood como lo es Deadline en su propio sitio. Y curiosamente ambas fuentes señalan que tanto Sackhoff como Lucasfilm se negaron a hablar al respecto por todo el spoiler que esto representa. Sin embargo, sabíamos desde hace más de un año que Sackhoff estaba vinculada con un contrato con Star Wars, porque ella misma lo dijo en una entrevista con Collider con Christian Harloff, donde ella daba a entender que su participación iría más allá que de Clone Wars. Y si lo recuerdan, Masters, cuando salió la temporada 1 del Mandalorian, yo mismo les hablaba de las enormes posibilidades de que saliera Sackhoff interpretando a Bo-Katan por todo este contexto y su gran historial como una actriz en el live action. Aunque claro, parece ser que ahora es inevitable que esto sí se dé, aunque en la segunda temporada del Mandalorian. Pero aquí es donde se viene la pregunta del millón, que es el verdadero meollo en el asunto. ¿Cómo rayos aparecerá Bo-Katan Kryze en The Mandalorian? Y si acaso esto se dará como un flashback o en una versión en el tiempo presente de la serie. Pues esto nos lleva a nuestro segundo punto de 3, ya que esta interrogante es sumamente interesante, Masters, porque las dos posibilidades son bastante tangibles. Por un lado, puede ser que efectivamente Bo-Katan en los tiempos de Mandalorian ya esté muerta y que ella haya efectivamente perdido el sable oscuro ante Moff Gideon. O por otro lado, que este simplemente le haya robado el sable sin haber caído asesinada. Recordemos aquí que la serie del Mandalorian sucede 5 años después del regreso del Jedi y que la última vez que vimos a Bo-Katan Kryze fue cuando Sabine Wren le dio el sable oscuro en la 4ª temporada de Rebels, que sucede aproximadamente un año antes del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Esto nos dice que hay una brecha de aproximadamente 9 años en la historia que no conocemos sobre qué pasó con los Mandalorianos, su revuelta contra el Imperio y Bo-Katan durante la Guerra Civil Galáctica, y también en los 5 años de la posguerra hasta los momentos de la temporada 1 del Mandalorian. Ahora tomemos en cuenta que Bo-Katan Kryze no es un personaje menor, es la legítima propietaria del sable oscuro y una ligada a la ancestral historia de los Mandalorianos en la Guerra de los Clones, ya que no solo era la hermana menor de la duquesa Satine Kryze, quien dirigió pacíficamente su planeta hasta caer asesinada por Maul, sino que Bo-Katan fue quien se rebeló de la Guardia Letal cuando esta fue tomada por Maul, al igual que el liderazgo de Mandalore, y así esta fémina lideró toda una revuelta de una facción mandaloriana para liberar su planeta de
las garras del Zabrak, algo que como vimos en el final de The Clone Wars lo hizo con la ayuda de Ahsoka Tano y los clones de la República. Bo-Katan pues estaba destinada a ser una gran líder para su pueblo, aunque claro, también los años de la ocupación imperial lo complicaron todo en su historia, hasta que en los albores de la Guerra Civil Galáctica el sable oscuro volvió a aparecer cuando Ezra Bridger lo tomó de la guarida de Maul en Dathomir, y este a su vez se lo dio a Sabine Wren por ser sí una mandaloriana. La cuestión es que Sabine sabía que Bo-Katan, por todo lo que representaba para la historia de los últimos 20 años en Mandalore, al liderar múltiples rebeliones, ya sea contra Maul o el Imperio, era quien debía tenerlo. Y recordemos que Sabine se lo ofrece un par de veces, donde Bo-Katan dudaba en asumir o no ese rol. Aunque a final de cuentas en Rebels sí toma la empuñadura para unir a todos los clanes mandalorianos bajo el mítico sable oscuro, ya que recordemos que su legítimo portador dentro de esta cultura era capaz de unir bajo una misma causa a todos los diferentes clanes de guerreros acorazados, esto pues por la añeja historia y por el significado que acarreaba este sable. Y este suceso, Masters, es importante porque la serie de Rebels nos dejó una historia que en realidad nunca vimos su desenlace, porque cientos de clanes mandalorianos estaban unidos bajo el liderato de Bo-Katan Kryze portando ahí el sable oscuro, pero da la casualidad que jamás los vimos a ellos peleando en la Guerra Civil Galáctica del lado rebelde. ¿Pero por qué? Aquí de nuevo esto nos lleva a la brutal represión del Imperio y lo que vimos en los capítulos finales de la temporada 1 del Mandalorian, ya que fue el propio Moff Gideon quien en el futuro tendría el sable oscuro, quien nos dijo que tras la revuelta mandaloriana el Imperio asedió su planeta atacándolos por los aires con cientos de gunships imperiales, algo conocido en la historia galáctica como la Noche de las Mil Lágrimas, donde en esa batalla donde el Imperio asedió Mandalore, los guerreros mandalorianos fueron brutalmente diezmados y por eso terminaron no teniendo un mayor rol dentro de la guerra civil del lado de los rebeldes, sino que hasta terminaron escondidos como ratas varios años más tarde. En resumidas cuentas, la rebelión iniciada en Rebels por Sabine Wren y Bo-Katan Kryze y los clanes no salió para nada bien y se volvió en un suceso bastante amargo para la forma de vivir de la cultura mandaloriana. Es por eso también que hace tanto sentido la mera existencia de la serie del Mandalorian varios años más tarde. Aunque claro, la pregunta ahí queda sobre cómo rayos Bo-Katan perdió el sable oscuro ante el Moff Gideon en los sucesos posteriores a la Noche de las Mil Lágrimas. Un suceso que el Moff parece conocer bastante bien habiendo participado en él. Esto pues es crucial, ya que será algo que seguramente será explicado en The Mandalorian 2 sobre si Bo-Katan cayó muerta por él o si por el contrario ella no fue derrotada legítimamente por Gideon y solo él le robó el sable haciendo que de nuevo Bo-Katan Kryze se exiliara. Esto pues es doblemente importante para redefinir el destino de la serie del Mandalorian porque tiene varias implicaciones donde el sable oscuro de nuevo es el centro de todo. Lo cual nos lleva a nuestro tercer y punto final en esta historia sobre Bo-Katan Kryze, el sable y la serie del Mando, ya que es muy importante conocer si Moff Gideon obtuvo o no esa espada oscura tan importante para los Mandalorians de forma justa en un combate o no. Porque recordemos que para esta cultura lo era todo saber si el portador era legítimo o no, como antes Maul se lo arrebató a Pre Vizsla en Clone Wars, o como también más tarde lo señalaría a Gar Saxon cuando se enfrentó a Sabine Wren en Rebels. Y así pues Sabine decidiría dárselo a la persona idónea que podría unir bajo esta empuñadura a todo Mandalore, como fue el caso de Bo-Katan Kryze. Así que esto no solo unirá a Bo-Katan con lo que sea que le hizo Gideon al pueblo de Mandalore, sino que esto centrado en la narrativa hacia el sable oscuro tiene una implicación mucho más amplia, porque hay también múltiples personajes que instantáneamente estarían ligados a este elemento que se ha ido sembrando muy meticulosamente en Rebels, Clone Wars o el Mandalorian, ya que no es mera casualidad que Sabine le haya dado el sable a Bo. Tendremos pues que ver algún tipo de reacción en ella en el futuro, y ya se ha especulado e informado mucho por varias fuentes que podría aparecer Sabine en el Mandalorian, pero esto es mucho más masivo si pensamos en usuarios de la fuerza ligados a Bo-Katan como lo es Ahsoka Tano, quien trabajó con ella codo a codo liberando a Mandalore de Maul en The Clone Wars. Es más, no olvidemos que Ahsoka la llamó como una de sus mentoras y le dijo que había aprendido mucho de ella investigando a Maul y sobre todo liberando al planeta junto con ella. Esto no es para nada menor y es una de esas piezas sembradas más que a propósito por Dave Filoni para hacer un eco en The Mandalorian. Esto ante ese reporte que más de una fuente ha corroborado de
que Ahsoka Tano estaría también presente en el Mandalorian en una versión live action. Así que por obvias razones, Ahsoka tendrá algún tipo de motivador en relación a Bo-Katan, o será importante para conocer el destino de su amiga mandaloriana, ya sea pues si esta falleció perdiendo el sable oscuro o si aún está exiliada. Pero esto es aún mejor, Masters, porque Favreau, por medio de flashbacks en The Mandalorian, ya nos ha ligado la historia del propio Din Djarin, el verdadero protagonista de la serie, hacia estos elementos pasados de los mandalorianos vistos en The Clone Wars o Rebels, ya que no es mera casualidad que el niño Din Djarin fuera rescatado por la Guardia Letal durante la Guerra de los Clones, una organización a la que perteneció Bo-Katan Kryze en el pasado y que antes también tenía el sable oscuro. Recordemos que Pre Vizsla, el líder de esta organización, lo tuvo durante la Guerra de los Clones antes de que fuera asesinado por Darth Maul. ¿Se dan cuenta entonces, Masters, de todas estas conexiones? Así que también es probable que Din Djarin sepa algo de esta historia, porque tanto Bo-Katan como él en su niñez formaron parte de este grupo. Pero esto se liga a la rivalidad que se ha gestado en la propia serie del Mandalorian con Moff Gideon, que es vital, y no solo por el hecho de que busque al bebé Yoda, ya que aún no conocemos formalmente que Djarin sepa algo de que Gideon tenga el sable oscuro, y esto, por ser una de las mayores herencias de la cultura mandaloriana, sería crucial para cambiar la historia, ya que, como podemos irnos dando cuenta por todas estas piezas en el rompecabezas en múltiples series, la narrativa del Mandalorian está enfocada a unir varios personajes secundarios y en llenar esa brecha de la historia de la saga en torno a Din Djarin y su rivalidad con Moff Gideon, estando siempre presente en el centro el sable oscuro. Parece pues como si de una forma u otra el Mandalorian estuviera destinado a final de cuentas a luchar por ese sable oscuro aunque él no lo quiera, como pasó igual con su destino hacia con el bebé Yoda. Él pues tuvo que protegerlo aunque en un inicio no lo quisiera, y en este caso el destino de Djarin podría estar ligado a luchar por el sable oscuro aunque él no lo quiera, probablemente forzado por las circunstancias a tener que hacer esto. Esto pues es fundamental en la historia, Masters, porque nos devela cómo se han ido acomodando las piezas para ir creciendo el universo de Star Wars, entrelazándose así con otros personajes, y cómo esto nos dará la pauta para que esos personajes puedan tener sus series o que simplemente sus historias puedan ser expandidas en otro contenido muy diferente al Mandalorian. Y en este caso, por eso no es mera casualidad que podamos ver a personajes tan distintos en el Mandalorian como Ahsoka, Boba Fett, Sabine Wren o Bo-Katan Kryze, porque todos de cierta manera están ligados a la historia de los mandalorianos, el sable oscuro y sobre todo al nuevo futuro que ha estado sembrando en Star Wars tanto Jon Favreau como Dave Filoni. Pero si también quieres conocer 7 cosas que nadie en realidad entiende de Darth Maul, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.